Bien, queridos estudiantes, tengan ustedes buenas tardes. Continuando con el tema de nomenclatura inorgánica, ahora vamos a iniciar el estudio de los óxidos ácidos, ¿no? Como bien habíamos mencionado ya en la clase pasada, los óxidos ácidos son aquellos óxidos que se forman combinando el oxígeno con un elemento no metálico, ¿no? Además de ello, se estila denominar a este tipo de óxidos con la palabra anhídridos, ¿correcto? Muy bien. Continuemos y ahora entonces les he colocado algunos ejemplos en donde mostramos el boro, el carbono y el nitrógeno con cada uno de sus diferentes estados de oxidación, ¿no? Para propósito de que el estudiante pueda identificar muy rápidamente cómo es que se le da nombre a cada uno de estos compuestos. Muy bien. Sugiero que cada uno de los ejemplos que se están tratando en los videos, ustedes los pasen a limpio a su cuaderno con el fin de que ustedes puedan practicar. Asimismo, existen algunos casos especiales, ¿no? En donde algunos elementos que tienen un estado de oxidación eh, actúan diferentemente frente al oxígeno, ¿no? Muy bien. Entonces, tanto metales como no metales en realidad. Por ejemplo, en el caso del cromo, tiene un comportamiento dual. Se comporta como, no, como metal y como no metal, ¿no? Por ejemplo, el cromo puede comportarse como metal con un estado de oxidación de +2 y +3 frente al oxígeno, y con un estado de oxidación de no metal eh, +3 y +6 como no metal frente al oxígeno. Ahora, en el caso del vanadio, tiene +2 y +3 frente al oxígeno como metal y +4 +5 como no metal. El bismuto +3 como metal y +5 como no metal. El manganeso +2 y +3 como metal y 4, 6 y 7, todos con más como no metal. Mientras que el nitrógeno tiene +1 y +2 como metal y +1, +3 y +5 como no metal. Muy bien. Ahora, algunos ejemplos, bueno, ahí he formado algunos compuestos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cromo tenemos 2, 3 y 6, como ya hemos dicho, 2, 3 y 6, ¿no? Entonces vamos a hacerlo trabajar el cromo con 2, 3 y 6. En el caso del óxido de cromo, tenemos con el 2, óxido cromoso, luego tenemos con 3, que sería trióxido de dicromo, ¿no? Así como trióxido de cromo. Bueno, el vanadio igual, ¿no? 3, 4 y 5, en cada uno de los casos van a tener ustedes B2 o 3, que es el óxido vanádico, el BO2, que es el dióxido de vanadio, ¿no? Y luego el B2 o 5, que es el pentóxido de vanadio. Luego tenemos el selenio, +2, +4 y +6, ¿no? En ese caso tenemos el monóxido de selenio. En el otro caso tenemos el dióxido de selenio. En el otro caso tenemos el trióxido de selenio. En cada uno de los casos tenemos SeO, SeO2 y SeO3, ¿no? Finalmente, para el yodo tenemos 1, 3, 5 y 7, en donde tenemos monóxido de diyodo, pentóxido de diyodo, pentóxido de diyodo, ¿no? Y luego tenemos dióxido de yodo, ¿no? Dióxido de diyodo, ¿no? Muy bien. En realidad aquí es heptóxido de diyodo, ¿no? Finalmente, para el caso del manganeso tenemos 2, 3, 4, 6 y 7. En cada uno de los casos se han formado los diferentes compuestos, ¿no? Solamente varía básicamente el número de oxígenos y nada más, ¿no? Porque la valencia del manganeso va cambiando en cada caso nada más. Muy bien, hablemos ahora de otro grupo funcional que se conocen como los óxidos dobles. Estos, aparte de poder formarse a partir de metales, se obtienen sumando óxidos a partir de un metal con un estado de oxidación que puede ser +2 y +3 o puede ser +2 y +4. Por ejemplo, en el caso del fierro tiene +2 y +3, pero también puede tener +2 y +4 como en el caso del plomo, ¿no? Revisemos el caso del fierro. Tenemos entonces el fierro, el óxido normal, ¿no? Que sería el óxido férrico, le sumamos el F2 o 3, ¿no? Entonces tenemos el F3 o 4, ¿no? Eso se conoce como un óxido doble. Óxido doble porque se suman dos óxidos, ¿no? Muy bien, tiene el nombre de óxido ferroso férrico, llamado también óxido salino de hierro o llamado también magnetita. Muy bien. Luego en el caso del plomo también podemos sumar el óxido plumboso junto con el óxido plúmbico, ¿no? Bueno, sumarlo tenemos 3 y 4 y se llama óxido doble de hierro, óxido plumboso plúmbico o óxido salino de plomo, ¿no?
Muy bien. Luego tenemos los óxidos dobles de la forma de M3, M4, ¿no? En este caso, eh, ¿qué tenemos por acá? Bueno, eso ya lo hemos estudiado. Ahora, los peróxidos. Los peróxidos son compuestos binarios que se caracterizan por tener un presente en el grupo peróxido, ¿no? El O2, ¿no? A la -1, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros trabajar este grupo peróxido? Bueno, no va a ser difícil en realidad, ¿no? Existen dos átomos de oxígeno con estado de oxidación de -1, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso, si queremos combinar, por ejemplo, el óxido de calcio, lo combinamos con el oxígeno, se forma el peróxido de calcio. Si tenemos el óxido de sodio y le agregamos un oxígeno, se forma el peróxido de sodio, o llamado también oxilita, ¿no? Y si luego tenemos el agua y le sumamos el oxígeno, tenemos el famoso peróxido de hidrógeno. ¿Sí? En todos los casos estoy tomando compuestos anteriores y les estoy sumando el hidrógeno a fin de poder obtener un nuevo compuesto que se conoce como peróxido. Muy bien, habiendo entendido los peróxidos, ya podemos pasar a estudiar las funciones hidróxidos. No confundan peróxidos con hidróxidos. Los hidróxidos tienen el grupo, el radical hidroxilo, ¿no? Llamado también oxidrilo o hidroxilo. Y en el otro caso teníamos el grupo peróxido, ¿no? Son diferentes. Eh, bueno, una base, o llamado también hidróxido, se forma a partir de un óxido básico más un agua, ¿no? Cuando sumo un óxido básico y un agua obtengo un hidróxido. Llamado también, se puede formar el metal fuerte con el agua para formar un hidróxido y liberamos de paso hidrógeno, ¿no? En estado gaseoso. Eh, los hidróxidos poseen uno o más grupos funcionales llamados radicales oxidrilos. Poseen también un sabor que recuerda el jabón, regresan el color azul al papel tornasol enrojecido por los ácidos y por lo tanto el ácido es rojo y la base es azul. Bueno, toman diferente color rojizo, ¿no? Toman de color rojizo la solución de fenolftaleína y la diferencia entre el OH de una base y el OH de un alcohol es la siguiente. El hidrógeno en las bases es insustituible, mientras que en el alcohol sí se puede sustituir por metales para la formación de alcoholatos, ¿no? Es decir, los alcoholes actúan como ácidos débiles. Muy bien. Ok, entonces sí se puede sustituir, ¿no? Y formar otras sustancias, no en el caso de los alcoholes. Muy bien, continuemos y ahora tenemos que las soluciones acuosas disueltas en agua se ionizan dejando en libertad el radical OH a la -1, por lo que son buenos conductores del calor y de la electricidad. Muy bien, ok. Entonces tenemos ahí MOH, ¿no? Luego tenemos el MN, bueno, sería un elemento metálico M menos, y luego tenemos el OH que es el ion oxidrilo. Muy bien, bueno, eso es solamente una reacción de disolución, ¿no? Veamos ahora la fórmula general para poder formar un hidróxido, ¿no? Los hidróxidos se forman, como ya había dicho, con un elemento metálico y un ion oxidrilo. Entonces solamente se hace la regla de Cruz, ¿no? O sea, marco ya una cruz combinando los estados de oxidación, ¿no? Y en caso de que me salgan pares, entonces solamente simplifico. Muy bien. Bueno, entonces se siguen las mismas reglas de la nomenclatura. Oso, ico, si fueran dos, y ico si es uno nada más, y se procede a darle nombre, ¿no? Por ejemplo, si combina el sodio con el hidróxido, entonces será hidróxido de sodio, ¿no? Si combina el hidróxido con el potasio, será hidróxido de potasio, ¿no? Lo mismo para el calcio, lo mismo para el magnesio, lo mismo para el bario, lo mismo para el estroncio, para el plomo, para el aluminio, para el fierro, y lo mismo para el amonio, ¿no? En todos los casos se puede formar hidróxido, ¿no? Además de eso, el hidróxido de amonio es en realidad una solución acuosa de amoníaco. Esta solución de amoníaco crea ambos iones, ¿no? Y es donde el ion hidróxido y el ion amonio son los iones participantes en esta disolución. Asimismo, decir que cada uno de los compuestos que he mencionado tiene unos nombres comunes, ¿no? Generales, comunes. Por ejemplo, el hidróxido de sodio se le conoce como la famosa soda cáustica. Al hidróxido de potasio se le conoce como potasa cáustica. Al hidróxido de calcio se le conoce como cal apagada o cal echada de cal. Al hidróxido de magnesio se le conoce como leche de magnesio. Al hidróxido de bario se le conoce como bariodil. Al hidróxido de estroncio se le conoce
con ningún nombre, solamente ese. Y bueno, el resto de compuestos que he formado ahí, como el hidróxido de plomo, el hidróxido de aluminio, el hidróxido ferroso, ¿no? Y el hidróxido de amonio, como ya lo mencioné. Muy bien, asimismo también ahora vamos a ir a la parte de funciones ácidos, ¿no? Ya estudiamos las bases, ahora vamos a estudiar los ácidos, ¿no? ¿Qué son los ácidos, no? Bueno, los ácidos son compuestos que se caracterizan por tener uno o más hidrógenos sustituibles por metales o radicales electropositivos para la formación de sales. Ajá. Poseen también un sabor agrio, enrojecen el papel de tornasol, decoloran la solución de fenolftaleína y en soluciones acuosas se ionizan dejando en libertad el ion hidrógeno, por lo cual son buenos conductores del calor y la electricidad, ¿no? Muy bien, entonces si yo un ácido lo pongo en agua, lo que va a pasar es una disolución de ese ácido, ¿no? Finalmente tenemos también, existen diferentes clases de ácidos, ¿no? Mientras que en las bases solamente había uno solo, son los que se forman con el grupo OH, los ácidos se forman con diferentes compuestos, ¿no? Muy bien, los ácidos y los ácidos tenemos, por ejemplo, que se realiza el cambio de uro por hídrico, ¿no? En el caso de uro hídrico. Los anfigénuros, por ejemplo, los anfigénuros son aquellos que tienen el grupo 6A, ¿no? Y los aluros de hidrógeno son los que tienen el grupo 7A, ¿no? En soluciones acuosas. Muy bien, tenemos ahora el azufre, el teluro, el cloro y el bromo, ¿no? Muy bien. Ahora, en cada uno de los casos tenemos, por ejemplo, que eh, para el caso del azufre se llama sulfuro de hidrógeno, en el caso del teluro se conoce como ácido telurhídrico, en el caso del cloro se conoce como ácido clorhídrico y en el caso del bromo se conoce como ácido bromhídrico, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, en todos los casos se le agrega la terminación hídrico, ¿no? Se le cambia el uro por el hídrico. Pero eso solamente es en solución acuosa, porque en solución gaseosa se le llama sulfuro, ¿no? O también puede ser cloruro o teluro, ¿no? Puro hídrico en el caso de los ácidos hidráceos. También tenemos los ácidos oxácidos o oxiácidos. En este caso tenemos que se forma a partir de un óxido ácido sumándole un agua para así obtener pues entonces un ácido oxácido, ¿no? Muy bien. Tenemos algunos ejemplos como los siguientes. Para el azufre podemos trabajar con hiposo o ozoico, ¿no? Porque tiene tres. Si formamos, por ejemplo, el óxido hiposulfuroso y le sumamos el agua, se llamará ácido hiposulfuroso. Si formamos, por ejemplo, el ácido sulfuroso, perdón, el óxido sulfuroso y le sumamos el agua, tendría entonces el ácido sulfuroso. Y si, por ejemplo, tenemos el óxido sulfúrico, si le agregamos el agua, será pues ácido sulfúrico. Así es como se forman eh, los compuestos denominados ácidos oxácidos, ¿no? Si bien es cierto, esto no es suficiente porque a veces el tiempo es muy corto, entonces lo que se hace es unas reglas prácticas que les voy a enseñar, ¿no? Más adelante está. Entonces, de manera práctica se puede sencillamente sumar, ¿no? Si yo cojo, por ejemplo, el elemento del medio y le sumo el número de hidrógenos, entonces me va a dar un número. Ese número lo divido entre 2 y obtengo cuánto vale el número de oxígenos. Eso es lo correcto, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el cloro va a trabajar con 5, ¿no? Entonces se le coloca 5 más 1, el hidrógeno que hay 1, 5 más 1, 6, entre 2, 3, ¿no? Por ejemplo, el cloro, 1 más 1, 2, entre 2, 1, listo. Y luego en el cloro, 7 más 1 hidrógeno, 8, entre 2, 4, y se le pone aquí el 4 oxígeno, ¿no? Igual aquí, 5 más 1, 6, entre 2, 3, se le pone aquí 3, como está indicando justamente el caso, ¿no? Entonces, esa es la regla práctica que ustedes van a utilizar para poder darle nombre a los ácidos oxáceos. Bueno, aquí decirles que hasta aquí ustedes ya deben conocer bien cómo formar óxidos de no metales, óxidos de metales, las bases y también los ácidos, ¿no? Muy bien. Bueno, lo que sigue a continuación ya van a ser algunos ejemplos acerca de los ácidos polihidratados, ¿no? En donde vamos a tratar muy brevemente que cuando nosotros sumamos un óxido ácido, ¿no? O sea, un óxido ácido, le sumamos una cantidad de aguas,
Esa cantidad de aguas va a depender del prefijo, ¿no? Puede ser meta, piro, orto. Y depende si es que es par el estado de oxidación o si es impar, ¿no? En cada uno de los casos se multiplica por un coeficiente al óxido y también al agua, ¿no? Y de esa manera resultan unos subíndices diferentes en la estructura del ácido, ¿no? Además de decirles que los ácidos hidrácidos son ácidos binarios y los ácidos oxácidos son ácidos ternarios. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pero esto lo vamos a ver con más detalle ya en la siguiente clase, en donde explicaremos los ácidos polihidratados y los poliácidos también, ¿no? Así como algunos compuestos más como son los radicales y las sales. Con ello ya habremos terminado la nomenclatura inorgánica. Muy bien.